Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en Cruz del Eje, en el dique principalmente, para ser más exacto. Tenemos un atardecer espectacular, les voy a mostrar lo que está a mi alrededor. Este es el tercer dique más grande de Sudamérica. Hoy les voy a compartir una historia que realmente me ha dejado impresionado. Es algo que no he escuchado a lo largo del país. Empiezo a hablar con la gente del pueblo y me cuentan una historia en donde el protagonista principal era precisamente este lugar en donde me encuentro parado. Este dique que tiene miles y miles y miles de litros. Me contó una mujer que una noche del año 92 le llega un rumor que el dique de contención se había roto. Por lo tanto, esta mujer lo primero que hace es avisarle a sus seres queridos, sus familiares, sus amigos. Sus amigos les avisan justamente también a sus otros seres queridos y se empieza a divulgar en forma colectiva una información. El pueblo entero entra en una crisis. Los autos en contramano. Me contaba una de las señoras que venía un auto y le gritaba al otro y le decía: se rompió el dique de contención, y el otro iba corriendo a buscar a sus familiares. La ciudad había entrado en un completo caos. Algunas personas tuvieron afecciones cardíacas. Los jóvenes que estaban esa noche en el boliche se tiraban desde el primer piso. Algunos caían arriba de los autos, otros sobre las veredas. Hubo cantidades de heridos y dejó un centenar de personas con problemas emocionales muy pero muy grandes. Sacaron a los enfermos de los hospitales y se fueron a la parte más alta, llamada comúnmente la loma. Realmente fue una noche de caos. Cuando salimos ahí nos dimos cuenta y tomamos real magnitud de lo que estaba pasando. Y era tanto el miedo que teníamos de que hasta sentíamos el olor al agua y hasta sentíamos el ruido del agua y la gente comentaba: se viene el agua, se viene el agua. Me acuerdo que corríamos hacia lo que comúnmente acá en nuestra ciudad llamamos la loma. Y bueno, yo sentía, mis hijos estaban viendo tele acá en el comedor, yo estaba ya recostada, y yo sentía así como que pasaban autos, que pasaban movimiento. Y yo me levanto y mi primo viene y me dice: se rompió el dique. Cuando yo salí afuera, esto era gente que iba, pero todos para allá, para arriba, para la loma. Gente que estaban internada acá en la clínica y lo sacaron a un señor, el papá de un amigo mío, lo sacaron en una carretilla. Lo que yo me recuerdo cuando nosotros corríamos para allá es de una novia. Había un casamiento y la chica iba con el vestido todo lleno de, ¿cómo se llama? De ese cardillo, esas espinas, todo corriendo para arriba de la loma, que buscábamos las partes altas. Y yo estaba con el señor del frente también, que estaba al lado mío, que es un doctor, y me decía: lo raro es que dice que no se hayan apagado las luces, ¿no? Cierto, dice, pero vos sentías el olor al agua. Uno sentía el olor a agua. De acá, ¿viste? Vos sentías el olor a agua. Y mi hija, que era chica en ese tiempo, ella lo único que hizo fue, habrá tenido 7 años mi hija, ella disparó y fue y la buscó a la chiquita de al lado, mi sobrina, la hija de Eddie, y se la llevó a ella. Y salieron corriendo, y un señor que iban también en una camioneta la levantó y dice: vamos, bueno, la salvamos estas dos niñitas. Y después, bueno, como a las 4 de la mañana, cuando nos dimos cuenta que yo no era así, era andar buscando dónde andaban uno y andaba otro. Y ellos los habían llevado a un pueblo acá, Huacha, no sé dónde, por ahí estaban. ¿Sabes la desesperación? Fue una cosa terrible, terrible. Remontamos a aquel 22 de febrero de 1992, cuando el pueblo realmente entró en caos, porque se nos había dicho que se había roto no la compuerta del dique, sino el dique completo. Yo recuerdo perfectamente esos momentos porque justo estaba embarazada de mi primera hija, de Génesis. Estábamos en un evento público y recuerdo patente que alguien vino, me tocó el hombro y con toda la suavidad del mundo me dijo: se rompió el dique. Y los chicos se lanzaban desde el primer piso hacia la acera
en desesperación porque no podían bajar las escaleras, entonces se lanzaban desde arriba, caían sobre los autos en contramano. Y lo que veíamos cuando ya pudimos llegar a ese lugar era tremendo porque veíamos gente que llevaban en silla de ruedas, gente que a lo mejor había estado en sus camas postrados y no se podían levantar y los llevaban sus familiares. Y bueno, cuando nos enteramos realmente, estando en ese lugar, nos enteramos de que todo esto había sido una broma. Una broma tal vez por alguien que no fue invitado a un casamiento, una broma que tal vez se pensó para un grupo mínimo de gente, pero terminó estallando en toda la ciudad. Esperaron por varias horas, pero el agua nunca llegaba. Entonces empezaron a preguntarse quién había divulgado la noticia, quién fue el testigo de la ruptura del dique. Hasta que al pasar las horas, algunos decidieron venir a confirmar. Lo extraño era que las luces no se habían prendido, porque cuando los diques tienen una ruptura, siempre se prenden unas luces de alarma. Las luces estaban en perfecto estado. Entonces fue ahí mismo cuando empezaron a aceptar que en realidad no había sucedido ninguna ruptura del dique, sino una noticia falsa. Con el tiempo se empieza a investigar y se descubre que esta noticia falsa había sido divulgada por un grupo de personas que no habían sido invitados a un casamiento. El problema fue que quizás esta broma, que había sido para unos pocos, terminó convirtiéndose en la desgracia de toda una ciudad entera. Y bueno, y vino con esa mentira de la chica que le habían contado que se había roto el flotante. Y salieron todos desesperados. Salieron. La broma fue para un casamiento específico que había en la ciudad de Cruz del Eje y algunos de los chicos no habían sido invitados. Entonces, del casamiento salieron corriendo a buscar autos y los autos que iban transitando le iban diciendo al otro, ándate porque se rompió el dique, ándate. Entonces los que iban en el auto llamaban a su familia y la familia, y se armó una gran cadena. Esta cadena no solamente llegó a medios radiales que también empezaron a dar la voz de alerta, pero sin previo avisar, por ejemplo, a la policía, a los bomberos. Pero sonaban las sirenas de los bomberos, las ambulancias ya andaban esperando a ver qué es lo que podían hacer y si surgía algo. ¿Por qué? Porque hubo gente que sufrió ataques de corazón, hubo gente, o sea, no fue una broma en la que hoy, tomando distancia, podamos reírnos. ¿Por qué? Porque la verdad que dejó algunos saldos. Acá hubo personas que realmente, debido al éxtasis que le causaba todo este movimiento, terminaron con afecciones cardíacas sumadas a las que ya tenían. Hoy podemos contarlo como una anécdota de aquel 22 de febrero del 92, en donde no podemos decir, como dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena es porque agua trae. Acá no trajo agua. O sea, acá el río sonó en los oídos de cada uno, acá en la mentalidad de las personas. Se fue una cosa que se fue produciendo como un gran contagio el terror, pero en realidad el río nunca trajo nada. No hubo ni siquiera una subida del dique, no hubo absolutamente nada. Simplemente dos personas que yo creo y quiero creer, necesito creer, que nunca pensaron que esta broma iba a tomar la magnitud que toma. Dicen que después del poder legislativo, ejecutivo y judicial, existe un cuarto poder llamado medios de comunicación. Una simple noticia alterada puede impactar grandemente en la sociedad, haciéndonos creer en forma colectiva una realidad inexistente. Si bien sabemos que Argentina no es la excepción, precisamente en Cruz del Eje tenemos el claro ejemplo de cómo un solo individuo, bromista o inconsciente, relatando una simple mentira, llevó a un pueblo entero a sumergirse en el temor de algo que nunca sucedió.